hermanos, gracias a Dios estamos aquí un domingo más por la gracia de Dios que el Señor nos ha dado la vida, nos ha permitido tenerla, y qué privilegio tan grande poder saber de Él, tenerlo presente en nuestras vidas todo el día, todo el tiempo de la semana, en el día, en la noche, a toda hora, cuando ustedes oran, cuando ustedes leen su palabra, cuando escuchan alguna alabanza, cuando están cantando o cuando están tristes y se acercan con el Señor para que les ayude y les fortalezca en medio de las situaciones diversas en las que nos encontramos. Dios es un Dios muy cercano, como estaba leyendo nuestro hermano Juan Pires. Bueno, ahora es el último, bueno, de mi parte, ¿verdad? Yo creo que habrá muchos más, esperamos al Señor, pero de mi parte es el último mensaje que tiene que ver con 2 de Corintios. Vamos a concluir 2 de Corintios ahora considerando algunos aspectos del capítulo 12 y el capítulo 13. Para mí ha sido una bendición muy grande. Siempre es para el que predica la bendición mayor, ¿verdad? Porque tiene que buscar, escarbar, estudiar, orar, pedir al Señor que le guíe, etc. Pero qué bendición tan grande ha sido 1 de Corintios y 2 de Corintios. Ahora estamos ya concluyendo esta parte. Recordando el bosquejo que tuvimos, lo dividimos en 4 secciones, y una era experiencias del pasado, cuando el apóstol Pablo está hablando de todos los sucesos que tuvo con los corintios, las diferentes situaciones a las que se enfrentaron por causa de las enseñanzas y las murmuraciones y las indicaciones o el encaminar a los falsos maestros a los corintios. Y entonces esto generó una serie de conflictos, malentendidos, etcétera, que estuvimos analizando del capítulo 1 hasta el capítulo 7, de todas estas cosas que habían sucedido. La segunda parte fue experiencias del presente, cuando estuvimos hablando acerca de la ofrenda. Capítulo 8 y capítulo 9 estuvimos analizando esto, y vimos cómo una ofrenda que se da al Señor debe ser bien administrada, como enseña el capítulo 8, y también una ofrenda que se da al Señor debe de ser generosa. Debe ser generosa, pero no debe de ser ni obligada ni forzada, sino que se da con gozo, con libertad, con alegría para el Señor. Así que estas son las 2 instrucciones que tenemos claramente establecidas ahí, capítulo 8 y capítulo 9 de 2 de Corintios. Lo que estuvimos concluyendo el domingo pasado fue la enseñanza, la tercera parte de la epístola, donde el apóstol Pablo habla de la comparativa que él hace con los falsos maestros. Ellos estaban tratando de comparar su ministerio con el apóstol Pablo, y lo que el apóstol Pablo hace en esos capítulos es, como les decía, ¿verdad? Se prepara, se pone listo y dice: ahora sí, vamos a compararnos. Y entonces él hizo esta comparativa en donde los falsos maestros pues querían lucirse, y él lo que quería era que luciera Cristo. Ellos querían arrogantemente manifestar su grande gloria, eran superapóstoles, y él era una persona que se gloriaba en su debilidad, en que era una persona que impresionaba a nadie. Pero toda la obra que se hizo fue por la gracia de Dios que estuvo actuando a través de él. Muy bien. Ahora vamos a concluir con lo que pues llamo los preparativos para la tercera visita del apóstol Pablo a Corinto. Él había visitado la primera vez, había estado un buen tiempo con los hermanos, había predicado la palabra de Dios, la iglesia se había establecido. Llegaron los falsos maestros y entonces se descontroló la iglesia, y el apóstol Pablo tuvo que hacer una segunda visita rápida para corregir algunas cosas que estaban pasando. De esto no se da un registro preciso en el Nuevo Testamento, pero sí lo cita en diferentes momentos el apóstol Pablo aquí en esta parte, en la segunda epístola a los Corintios. Ahora el apóstol Pablo ya terminó la carta, ya preparó todo lo que tenía que decir. Se arreglaron las situaciones ríspidas que había entre el apóstol Pablo y los corintios, y el equipo del apóstol Pablo con los corintios, porque habían sido, como digo, asusados por los falsos maestros. Ya estaban en una condición mejor. Y en una parte del capítulo 7, el apóstol Pablo dice
que él fue consolado cuando Tito regresó con los corintios con la buena noticia de que ellos estaban arrepentidos de aquella situación que se había desatado entre Pablo y los corintios, y ahora estaban caminando de regreso a una buena comunión, una buena comunicación entre ellos. Dice, y fuimos consolados con la venida de Tito, no solo con la venida de Tito, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no de que hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Ellos se arrepintieron de aquella situación que se había generado y ahora estaban en una buena comunicación, un buen tiempo ya de comunión otra vez con el apóstol Pablo. Sin embargo, en los preparativos que el apóstol Pablo está haciendo para visitarlos por tercera vez, nos damos cuenta de que todavía había que arreglar algunas situaciones. Uno que quisiera que cuando hay algún disgusto o alguna situación entre dos personas, pues ya, perdóname, te perdono, ya se acabó, ya terminó. Pero siempre algo queda por ahí, ¿verdad? Que hay que ajustar, en ocasiones hay que darle tiempo para ajustarlo nuevamente. Pero aquí en el caso del apóstol Pablo y su equipo con los corintios, se resolvió en general con toda la iglesia, pero todavía los falsos maestros siguieron ahí, en Corinto. Todavía seguían insistiendo en sus enseñanzas. Por otro lado, algunos, como vamos a ver más adelante, pues habían regresado a unas antiguas prácticas inmorales y no se habían arrepentido. Entonces el apóstol Pablo quería regresar para revisar esa situación que se había generado. Había esa antigua maldad. Entonces él tenía que regresar a resolver, y parece que era una situación fuerte. Además existían algunos todavía situaciones así enojosas entre los mismos corintios que había que resolver, como lo vamos a ver en un momento más. Entonces el apóstol Pablo está planeando ir por tercera vez. Ahora es muy importante los últimos versículos que encontramos ahí en el capítulo 12, los versículos 11 al 13 del capítulo 12, que dice: me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello. Pues yo debería ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Y es que el apóstol Pablo había determinado en su corazón no recibir apoyo económico de los corintios. Yo creo que todo el tiempo, porque aún en 1 Corintios 9 él lo menciona. Y había decidido no hacer esto para no poner tropiezo al Evangelio del Señor Jesús. Lo he mencionado en varias ocasiones. Y lo que es muy notorio aquí, cuando estamos comenzando a leer ahí la porción en el capítulo 14, en el versículo 14, dice, porque en el versículo 13 dice el apóstol Pablo: porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga. O sea, todas las cosas que había hecho el apóstol Pablo en todas las iglesias y en todas partes donde él predicó. Bueno, ¿no se oía? ¿Sí? Todas las cosas pues que el apóstol Pablo había enseñado y vivido con las demás iglesias, las había compartido con los corintios, pero él no recibía apoyo económico. Y aparentemente los falsos maestros con esto estaban diciendo que el apóstol Pablo estaba teniendo
estaba tendiendo una trampa, estaba simulando algo para engañar a los corintios, porque ellos querían pues denigrar el ministerio del apóstol Pablo. Entonces, lo que les está diciendo aquí el apóstol Pablo es que en todo ustedes no han sido menos de ninguna manera, ninguna cosa. Y todavía les agrega, dice, con ustedes se han hecho entre vosotros las señales de apóstol. Y ahí les dice que la paciencia, señales, prodigios, milagros, las cosas que el apóstol Pablo había hecho eran señales de apóstol que estaban avalando el ministerio del apóstol Pablo. Hoy en día se levantan pues muchos apóstoles que hacen un énfasis en su capacidad y fuerza y poder espiritual para hacer milagros, pero esto no es así. Eso se le dio a los apóstoles, a los que estuvieron con el Señor Jesucristo, como un apoyo para la palabra de Dios, como un respaldo al mensaje que ellos llevaban. Acuérdense que no llevaban una Biblia, no llevaban un Nuevo Testamento, llevarían las escrituras del Antiguo Testamento. Y ellos estaban predicando el mensaje del Evangelio inspirados por el Espíritu Santo y apoyados y avalados con los milagros, las señales y los prodigios que hacían los apóstoles en los lugares donde ellos iban, y el apóstol Pablo hizo eso en todos los lugares a donde iba. Y entonces les dice a los corintios: ¿en qué habéis sido menos? Solo en una cosa: no había aceptado dinero de los corintios. Eso era todo. Todo lo demás el apóstol Pablo había enseñado, predicado y hecho estas señales de apóstol ahí con los corintios. Entonces les dice, cuando comenzamos aquí en el capítulo, en el versículo 14, dice el apóstol Pablo: he aquí, por tercera vez, es que paso el texto a la hoja, porque luego de repente no veo, y se me hace más fácil verlo aquí. Ahorita un montón de hojas. Muy bien, entonces aquí el apóstol les está diciendo: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben los hijos atesorar para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Esta es una porción que a mí me ha impresionado siempre, cada vez que paso por aquí. Qué amor del apóstol Pablo, qué desprenderse de él y de los compañeros de ministerio que estaban con el apóstol Pablo. Era un desprendimiento total. No le interesaba estar buscando dinero o acopiar riquezas, hacer una copia de riquezas. Lo que le interesaban eran las personas a las que iba a llevarles el mensaje del Evangelio. Y hermanos, todos nosotros debemos observar a los que dicen predicar la palabra de Dios. La característica debe de ser que aman a las almas, no lo que las almas tienen. Sirven a las almas, no tratan de sacar ganancia de las almas. No importa cómo lo digan, no importa de qué manera, no importa de la forma impresionante que pudiera ser, no, de ninguna manera. Lo que debe de interesar a todo aquel que sirve al Señor es primera y únicamente servir al Señor con una vida limpia, para alcanzar las almas y edificarlas para el Señor, de tal manera que crezcan en el conocimiento del Señor Jesucristo. Estamos ocupados en que al alcanzar las almas, las personas se solacen en Dios, queden satisfechos en Dios, de tal manera que tengan el gozo de alabarle, de gozarse en Él, de gozarse en su bendición, de gozarse en su amor y misericordia y en la provisión tan vasta que nos da el Evangelio del Señor Jesucristo. Y aquí el apóstol Pablo les dice:
por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso. No seré gravoso. No voy a aceptar dinero de ustedes. Y les tiene que advertir porque sin duda el problema fue bastante serio. Las acusaciones o lo que inventaron los falsos maestros pudo haber sido de tal magnitud que los corintios ya se sentían ofendidos porque no les recibía el dinero. Pero el apóstol Pablo vuelve a insistir en que no va a recibir el dinero. No voy a ser gravosos en esta tercera vez que voy con vosotros. En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo les había explicado que era perfectamente normal que los obreros del Señor recibieran ofrendas para sostener su vida. Ahí el apóstol Pablo les presenta que el recibir dinero está autorizado por Dios y les explica. Les dice: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Ahí en 1 Corintios 9 les explica que cualquier hombre que trabaja recibe algo, sea que plantó la viña o fue un soldado o que tiene un rebaño y toma de la leche. Es normal. Para los hombres comunes y corrientes de toda la vida, de todo el tiempo, es normal. Uno se asusta si alguien trabaja y no recibe dinero, ¿no es cierto? ¿Cómo? ¿No te pagan? Oye, ¿qué pasó, verdad? Es normal. Y aquí el apóstol Pablo hace ese énfasis: en el mundo es normal que por trabajo se reciba dinero. Pero luego agrega un valor más, dice: pero no solamente esto, sino que también la ley, ahí en 1 Corintios 9. También la ley lo dice. ¿Digo esto solo como hombre o dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Y pregunta el apóstol Pablo, ese texto, ¿verdad?, que está tomando del Antiguo Testamento: ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? No es así. La respuesta a esta pregunta retórica es no. Él tiene cuidado de los que predican el Evangelio. Él lo dice, o lo dice enteramente por nosotros, y usa la palabra enteramente. O sea, completamente está hablando de que los hombres pueden recibir dinero y está avalado, autorizado por la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Pues por nosotros escribió: porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Aquí el apóstol Pablo concluye con los Corintios diciendo: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, fíjense, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. ¿Y la respuesta cuál es? No. El apóstol Pablo podía predicar el Evangelio con los corintios y recibir dinero económico para su sostenimiento, y no era gran cosa. No era gran cosa. A veces a uno le parece: oye, ¿cómo nomás predica el Evangelio y lo vamos a pagar? Como que no queda, ¿verdad? Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo es que sí queda. Y Dios lo mandó y lo autorizó y queda debidamente establecido. Dice el apóstol Pablo ahí mismo en el pasaje: si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Los falsos maestros habían llegado a recibir dinero de los creyentes. Entonces, si otros reciben, ¿cuánto más nosotros? Pero aquí viene la parte del apóstol Pablo. Todo esto está avalado por el Señor, todo esto es correcto. El Señor está autorizando por la ley, por la vida, que los que predican el Evangelio pues puedan vivir del Evangelio. Nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual y debemos de cosechar lo material. Pero, y aquí entra el apóstol Pablo, pero no hemos usado de este derecho. Y aparece la palabra: es un derecho establecido por Dios para los que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio. No hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven al altar, del altar participan. Así también ordenó el Señor:
a los que anuncian el Evangelio, que vivan el Evangelio. Entonces, es correcto, es correcto. Pero el apóstol Pablo les dice: pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Él no iba a ser gravoso a los corintios. Todo era correcto, él podía recibir, pero él no quería recibir. No quería recibir. Y les hace el énfasis que me parece un texto muy hermoso. Dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Perdón, dice, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Yo creo que esta es la manifestación de la vida espiritual. La vida espiritual se da. La enseñanza del Señor Jesucristo es darse. La enseñanza de los apóstoles es darse. La enseñanza de todos los profetas del Antiguo Testamento es darse. Entregarse por otros, servir a otros de todo corazón para llevar el mensaje del Evangelio. Y esto no es exclusivo de los pastores, es de todo cristiano que ha conocido el mensaje del Evangelio y el Espíritu de Dios vive en él. Nosotros debemos caracterizarnos porque somos personas que servimos a otras personas, que nos interesa que otras personas puedan conocer el mensaje del Evangelio y les damos una demostración del Evangelio con nuestra propia vida. El apóstol Pablo no buscaba lo de los corintios como los falsos maestros, él los buscaba a ellos. Pero también hay otra cosa, no solamente los buscaba con el Evangelio, sino que estaba dispuesto a gastar y a gastarse, a llevar el Evangelio para que los corintios lo conocieran. Hermanos, esto es un amor definido de Dios a través del apóstol Pablo. No era Pablo, no era el hombre, era Dios a través del hombre que se entregaba con esta profundidad, con este profundo amor para con todos ellos. Me llaman la atención las palabras de Pablo: con el mayor placer gastaré lo mío. ¿Placer? Con el mayor placer. A veces para nosotros es muy difícil dar para la obra de Dios. No estamos buscando dinero, ¿verdad?, de ninguna forma, pero es difícil dar para la obra de Dios. Nos parece que pues no podemos, no tenemos que hacer tanto, ¿verdad? Pero recuerden que es parte de la fe y es parte del ministerio en nuestras vidas creyentes, cristianas, en donde nos entregamos y entregamos también. Y en este caso no solamente es la vida, sino también un aspecto económico. Con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas. Yo creo que todos conocemos muchas historias de misioneros, de predicadores que han salido y llevando el mensaje de la palabra de Dios, gastándolo de ellos y gastándose a sí mismo para que las personas puedan conocer el mensaje de la fe. Ahora, esto no puede quedar ajeno a nosotros. Todo creyente tiene que saber entregarse como Cristo se entregó. Todos nosotros tenemos el modelo de nuestro Señor Jesucristo, como el apóstol Pablo tenía el modelo de nuestro Señor Jesucristo, en donde Él se entregaba también por los demás, porque el Señor Jesucristo hizo este modelo. Y el Espíritu Santo que vive en el corazón de los creyentes provoca este estilo de vida espiritual. Es una manifestación. Se caracteriza una vida egoísta que no es del Espíritu. Y una vida que se da es una vida que es del Espíritu. Así que todos nosotros debemos aprender a ser generosos en nuestra vida y a darnos y a dar con el propósito de que el Evangelio alcance a las personas y éstas puedan ser edificadas en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la razón. Miren, aquí yo tomé una parte de 2 Corintios 11 con la Nueva Versión Internacional, solo para que ustedes escuchen la nueva traducción viviente. Ustedes escuchen cómo el apóstol Pablo dice ahí:
no queremos recibir dinero para que los falsos maestros no busquen igualarse con nosotros en eso. Dice así: cuando estuve con ustedes y no tenía lo suficiente para vivir, no llegué a ser una carga financiera para nadie. A ver, otras. Cuando estuve con ustedes y no tenía lo suficiente para vivir, no llegué a ser una carga financiera para nadie, pues los hermanos que llegaron de Macedonia me trajeron todo lo que necesitaba. Nunca he sido una carga para ustedes y jamás lo seré. Tan cierto como que la verdad de Cristo está en mí, nadie en toda Grecia me impedirá que me jacte de esto. ¿Por qué? ¿Porque no los amo? Dios sabe que sí. Pero seguiré haciendo lo que siempre he hecho. Esto debilitará los argumentos de aquellos que andan buscando la oportunidad para jactarse de que su trabajo es igual al nuestro. ¿Ven ustedes? No quería el apóstol Pablo que se compararan con él. Mira, él recibe dinero, nosotros también, ¿no? Yo no recibo dinero, y eso sí les dolía a los falsos maestros, no recibir dinero. Estos, termina aquí el párrafo, estos individuos son falsos apóstoles, obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y probablemente, pues muchas veces, hombres que sirven al Señor o creyentes que están llevando a otros el mensaje del Evangelio tendrán que limitarse o que gastar para que aquellos puedan ser alcanzados para Cristo y no sean tropezados por una cosa como pudiera ser el asunto del dinero. Los hombres, hay un punto más aquí que se presenta, y es que dice el apóstol Pablo: pero admitiendo esto, en el versículo 16, que yo no os he sido carga, sino que, como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y las mismas pisadas? O sea, toda la historia del apóstol Pablo era franca, clara, transparente. No estaban ocultando ninguna cosa, sino que abiertamente ellos actuaban y hablaban, y todo el equipo hablaba igual, actuaba igual, tenían las mismas convicciones. Y los falsos maestros estaban caminando con alguna argumentación que les hiciera pensar a los corintios que con algún engaño o algún fraude o alguna astucia del apóstol Pablo estaba rechazando el dinero porque algo quería hacer. Y aquí les dice que no. Y les explica: mi historia no es de engaño, ni la de Tito, ni la de los hermanos que les he mandado. Hemos obrado claramente, honradamente, pero no solamente en los hechos, sino además con algo más profundo, una convicción muy profunda. Y esa convicción es: ¿pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Ellos estaban haciendo todo delante de Dios y con un solo propósito: la edificación espiritual de los creyentes. Hermanos, es muy especial todo esto que el apóstol Pablo está diciendo aquí, porque todavía tenía que ir una tercera vez y tenía que poner estas bases. No voy a ser gravoso, porque no quiero lo de ustedes, los quiero a ustedes, busco su edificación, no estoy haciendo ningún engaño, ninguna argucia, no estoy haciendo nada de esto. Vamos ahí porque queremos que ustedes crezcan en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y pues siempre vemos al apóstol Pablo en su humanidad. No era un superhombre, él era un hombre con temores. A mí me llama la atención aquí la porción que sigue del versículo 20 hasta el versículo 21, en donde el apóstol Pablo usa la palabra me temo. En la Nueva Versión Internacional y en la Nueva Traducción Viviente 3 veces menciona temo, me temo, tengo miedo, ¿verdad?
de lo que va a venir cuando yo vaya allá con ustedes. Y fíjense cómo lo dice la versión 60, dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como yo quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. El apóstol Pablo tenía el compromiso delante de Dios de ahora llegar. Ya había hablado en la segunda visita, ya había hablado con los que habían pecado, con los que habían hecho los males diferentes y no se habían arrepentido, y él ya había hablado con ellos y les había advertido. En algún momento él tendría que obrar con una mano más dura, más enérgica, para que dejaran su pecado. Esta es una parte importante que a veces es difícil de comprender. Pero hermanos, aquí en la iglesia el Señor nos está exhortando y nos exhortamos unos a otros. No se trata de que el pastor exhorte a las ovejas o los líderes exhorten a las ovejas y las ovejas no exhortan a los líderes. Claro que sí, porque todos somos ovejas del mismo Señor. Tenemos que exhortar. No sé cuántas veces les habré dicho, ¿verdad? Como viejo, pues uno repite las cosas. Pero aquel que le dijo, oye, un hermano de la congregación le va a reclamar algo, y él dice, ¿cuándo se ha visto que una oveja regaña al pastor? Pero no hay estas clases en la iglesia, hermanos. Todos nos estamos ayudando y enseñando. Yo puedo tener la autoridad para decirle a algún joven o a algún hermano, deja de hacer eso. Si está mintiendo a su esposa, yo puedo ir en el nombre del Señor Jesucristo y decirle, no sigas mintiendo a tu mujer, o trátala bien, no la golpees. No debes, si eres cristiano, no debes hacer eso. Pero no empiezo con eso, tendría que empezar primero platicando, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué sucede así? ¿Por qué son las cosas de esta manera? Pero se va subiendo el tono en la autoridad. En el nombre del Señor, por el bien del alma de la persona, se hace. Pero también un hermano puede venir conmigo, oiga, Carlos, ¿por qué dices que vas a llegar aquí a las 10 y no llegas? ¿Por qué si vas a predicar no te preparas? ¿Por qué este mensaje que diste no está de acuerdo al contenido de las Escrituras? Oye, yo te he visto, no le pagas, pides prestado a los hermanos y no los pagas. Todo eso, hermanos, y más. En la iglesia todos nos ayudamos unos a otros. Nos ayudamos unos a otros. Y muchas veces tendremos que confrontar. Pero es el Señor. Pocas veces se hace, pero yo he tenido que en ocasiones, en el nombre del Señor Jesucristo y con su autoridad, pedirle a un hombre que deje de engañar a su mujer, o pedirle a un hombre que ame a su esposa y que la cuide, o pedirle a una mujer que apoye a su marido. ¿Por qué? Porque es mandamiento del Señor para cada uno de nosotros. No es un mandamiento mío, es del Señor. Y el apóstol Pablo ahora iba a ir con ellos y tenía temor de lo que iba a encontrar, pero él iba a llegar con una mano fuerte a hablar con ellos para que dejaran estas cosas. Y menciona estos: temo que cuando llegue no os halle como yo quiero. O sea, habiendo resuelto aquellos problemas, habiendo dejado pecados antiguos, habiendo dejado pleitos o dificultades, y dice, temo no encontrarlos en esa condición de estar en paz. Y si eso es así, ustedes me van a encontrar como no quieren, con una mano enérgica, exhortándolos en el nombre del Señor, con el poder del Señor Jesucristo, para que dejen el pecado. Es eso, hermanos. No es obedézcanme en traer las tortas. No, eso no es. Son las cosas espirituales las que a nosotros nos interesan. Son las cosas espirituales que nos edifican, que nos hacen personas que manifestamos el mensaje del Evangelio en el mundo, porque se tiene que ver el mensaje del Evangelio y solamente se ve con cosas espirituales, con vida espiritual, donde se manifiesta la obra del Espíritu Santo a través de nuestras vidas, y una característica es la santidad y el amor al Señor. Y sí, con luchas, y a veces se peca, pero luego se sale, se confiesa, se levanta, pero no se permanece en actitudes equivocadas, porque entonces podemos mostrar, como veremos más adelante, que algo nos falta en la fe, que no está completa.
Luego dice el temor segundo del apóstol Pablo, dice: temo que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Cosas entre los hermanos que estaban todavía en situación ahí ríspida. Pero aquí no solamente entre los hermanos, puede ser entre esposo y esposa, puede ser entre dos hermanos de una misma familia, etc. Hay situaciones que no manifiestan la vida espiritual. Hermanos, nosotros no somos un pueblo para manifestar contiendas. No, somos hijos de Dios. Somos el pueblo del Señor Jesucristo. Somos personas que andamos en la luz de la palabra del Evangelio. Y somos personas que sufrimos. A lo mejor los insultos, las vejaciones, los engaños, otras cosas, pero sabemos sufrir buscando al Señor en oración y no ir ahí a golpearme con el otro para que me haga caso. Somos personas que trabajamos la vida, manifestamos la vida espiritual en el trato que tenemos unos con otros, que sea honrado y correcto y paciente también. Entonces, esto es una parte fundamental de la vida cristiana. La manifestación en la iglesia de la vida de Cristo en nosotros. Y también en los hogares cristianos de la vida de Cristo en nosotros. Pues el próximo viernes tendremos una conferencia con la señora Bixby. Yo les recomiendo a las hermanas que vengan. Y los hermanos vendremos también y estaremos ahí platicando, ¿verdad? Pero está interesante el tema de la señora Bixby. Educando con, ¿cómo se llama? Educando con reverencia, ¿verdad? Con una vida que busca al Señor. Es un buen tema el que se va a tener. Entonces el apóstol esperaba no encontrar esas contiendas. Y luego viene el temor 3, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Sabemos que los corintios vivían en un mundo terrible, era un mundo lleno de un pecado. Yo creo que a la misma antigüedad les sorprendía la maldad tan brutal que existía donde ellos estaban. Ahí el Señor quiso establecer una iglesia y ahí fueron creciendo los corintios, pero algunos no estaban dejando aquella vida antigua en la que habían vivido y no se habían arrepentido, aunque habían hecho quizá alguna profesión de fe o se habían acercado, pero luego habían sido arrastrados nuevamente a esa vieja manera de caminar. Ahora en las conferencias que tendremos diseñados para su gloria, nuestro hermano José Luis tendrá un taller para hombres sobre pornografía. Vale la pena que hagamos el esfuerzo por él. Él va a enfocarlo desde un punto de vista teológico muy importante. Eso es lo que le da valor. No mirar la pornografía porque no conviene, no es lo que tiene el valor. El valor está en que ofende a Dios y Dios castiga por eso. Nosotros tenemos que aprender a temerle a Dios, no a las consecuencias del pecado. Sí, qué bueno que le temamos a eso, pero es a Dios, porque es Dios el que castigará profundamente nuestras vidas, porque Él está airado contra el pecado del pecador y contra el mismo pecador, y estas cosas no son las que le agradan a Él, y Él es como nuestro Padre Celestial. No le agrada que nosotros andemos en este tipo de caminos, y los corintios vivían de esta manera. No se habían arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que habían cometido. Y hermanos, en este mundo tan terrible es fácil que todos nosotros, hombres especialmente, y mujeres también, nos ensuciemos con todo este mundo de pornografía que se ve alrededor. Debemos ser muy conscientes que esto le desagrada a nuestro Dios y no debemos permitir en nuestras vidas que controle nuestras vidas, porque afecta nuestra vida. Bueno, yo les recomiendo aquí que asistan a estas conferencias, y va a estar es muy importante escuchar este taller que nuestro hermano José Luis está preparando para presentarlo ahí en
en la conferencia. Entonces el apóstol Pablo pues presenta sus temores, dice que no va a recibir dinero, no le preparen ninguna ofrenda. Él va a ir y se va a gastar lo suyo, no le preparen dinero, y por el otro lado pues va a llegar para arreglar cosas. Vuelve a mencionar el apóstol Pablo: esta es la tercera vez que voy. Y dice allí en el versículo 13: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Y el apóstol Pablo pues manifiesta que como hay asuntos en donde él ha estado tratando con los hermanos, él va a tratar también con ellos. Fíjense ustedes que el apóstol Pablo está sujeto a los principios de la ley y a los principios del Señor Jesucristo. En Deuteronomio dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. En relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Así que el Antiguo Testamento dice no una persona, 2 o 3 testigos que estén allí siendo un apoyo para las evidencias. Y también el Señor Jesucristo, ya saben ustedes, por cuanto si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dile a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Nuevamente el Señor da ahí la indicación, el mandamiento de que sean 2 o 3 testigos los que estén respaldando alguna acusación de un mal acto, una mala actitud, un mal comportamiento, alguna cosa de algún hermano. No puede ser una persona, sino 2 o 3 testigos. Pero todo comienza estando tú y él solos, tú y él. Oye, me mentiste o hiciste esto, no debió de ser, y tratar de arreglarlo en principio. Es importante que nuestras diferencias se arreglen, no pueden quedar sin arreglarse. Hemos dicho y lo seguiremos diciendo: no importa que haya diferencias, ese no es el problema, porque estamos de este lado del cielo, tenemos que tener dificultades. Lo que sí es importante es que se arregle. Toda situación se debe arreglar. Hermanos, y esto es lo que debemos de procurar siempre entre nosotros. Es difícil que no haya desavenencias, desacuerdos. Nunca tomen partido con nadie. Tomen partido con el Señor, que dice que nos recibamos unos a otros como Cristo nos recibió. No tomemos partido: me gusta cómo piensa este, no me gusta cómo piensa este, yo estoy con este. No, nunca. No, solo que fuera un asunto doctrinal que verdaderamente entendemos. Pero cuestiones de opiniones, preferencias, gustos, tengamos mucho cuidado con esas cosas. Bueno, tenía que llegar a resolver estas cosas, así que habría que hacerlo con 2 o 3 testigos. Ahora les dice también el apóstol Pablo que se preparen, prepárense. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Así que prepárense, resuelvan, arreglen las cosas, no dejen de resolver sus problemas, sus dificultades, dejar sus pecados, arréglenlo, porque no seré indulgente si voy una vez más. Me llama la atención también en los versículos 3 y 4 cómo el apóstol Pablo les dice: examínenme, yo así lo observo. Pues buscáis una prueba de que Cristo, de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. O sea, el apóstol Pablo está dispuesto a demostrar que el Señor Jesucristo está obrando a través de su vida.
Yo creo que todos nosotros debemos demostrar que somos honorables y que somos correctos, que hablamos con verdad, que no andamos engañando. Y el Señor Jesús nuestro Dios está trabajando a través de nuestras vidas para animarnos, alentarnos o exhortarnos, en todo caso, unos a otros. Entonces, pero tiene que haber la prueba del líder que está al frente. Debe ser una persona que se caracteriza, no es perfecto, pero es una persona que se caracteriza porque es honorable, correcto, honesto, que no se le encuentra alguna cosa de que acusarle así con claridad, ¿verdad? De una manera definida. Algo que varios vean, este hombre está haciendo esto, ¿verdad? Como una mentira, pero es un mentiroso, nunca cumple su palabra, pues eso lo van a notar todos. Entonces, debe ser una persona que está claramente y debe de estar claramente dispuesta a que sea analizada su vida. Ahora, llega en el versículo 5 el apóstol Pablo a decirle a los hermanos: examínense. Y es que esta parte es, si no hay evidencias en la vida espiritual, después de muchos años, pues debemos analizar. ¿Somos creyentes? ¿No hay evidencia? ¿No puedo dar ninguna evidencia? Debemos analizar nuestra vida. Dice el apóstol Pablo ahí en el versículo 5, 13:5: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Tiene que haber evidencia de que Cristo está en nosotros. Si tenemos años en el Señor, ¿verdad? Tiene que haber evidencia. No puede ser que no se vea. Porque el propósito del Evangelio en nuestras vidas de parte de Dios es que se demuestre. Se prende la lámpara y se pone sobre la mesa para que todo el mundo la vea y glorifique al Señor por la obra que está haciendo en las personas. Entonces, es importante esto. Y un último punto que les dice aquí el apóstol Pablo cuando en esta segunda parte, es la tercera que ves que voy con nosotros, y entonces él les habla del método, de que se preparen, de que lo examinen, de que ellos se deben de examinar, pero agrega algo que es clave, hermanos. Ahí en el versículo 7 dice, y esta es de la Nueva Traducción Viviente, dice, bueno, en la 60 dice: y oramos a Dios que ninguna cosa mal hagáis, para que nosotros aparezcamos, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. En la Nueva Traducción Viviente dice: pedimos a Dios en oración que ustedes no hagan lo malo al rechazar nuestra corrección. Y ahí quiero que quede esa frase, que es muy fuerte. Yo creo que cuando nosotros somos enfrentados por alguna persona, por algún hermano, para que reconozcamos algún asunto en nuestras vidas que debe de ser corregido, cometemos un gran pecado si nosotros rechazamos la corrección, si nosotros la ponemos de lado. Pedimos a Dios. Esto es tan serio y tan importante que el apóstol Pablo, juntamente con los hermanos de su equipo, oraban que cuando fueran exhortados los hermanos corintios, no hicieran lo malo al rechazar la corrección. Y esto es a nivel individual. Si ustedes vinieran a exhortarme a mí, y yo no los quiero escuchar porque yo soy el pastor, vinieran a exhortarme a mí sobre algún asunto que ustedes observan en mi vida y no quisiera poner atención, estoy haciendo lo malo delante de Dios. Es el deber de ustedes y mío que nosotros escuchemos si hay una exhortación, si hay alguna indicación, alguna reprensión de algún tipo. Algunas pueden ser muy sutiles, otras pueden ser más profundas y otras de plano descaradas de nuestra maldad o de nuestras equivocaciones. Pero nosotros no debemos rechazar de faul cualquier exhortación que se nos haga.
Es nuestro deber como hijos de Dios poner atención, no despreciar, no minimizar, no decir es demasiado nuevo, no sabe ni qué está diciendo, nada. Tiene que ser algo que se escuche con atención, se ponga atención a la exhortación, porque es hacer obrar mal delante de Dios cuando se rechaza la corrección. Claro, yo puedo recibir la exhortación, analizarla y pedir que me den la oportunidad de explicar por qué di esa apariencia y explicarla. Y en mi explicación las personas deben de quedar convencidas de que verdaderamente no estoy obrando mal, sino que hubo algo ahí que no se comprendió. Pero si verdaderamente estoy haciendo mal, entonces lo que yo debo hacer es decir, hermano, tiene razón, perdónenme, he fallado. Este es nuestro deber como hijos de Dios, hacer estas cosas. Entonces, pues el apóstol Pablo sabe que tiene un gran cometido ahora que va por tercera vez a llegar ahí con los corintios, y está seria la situación todavía. Gracias a Dios ya se había arreglado, yo creo que con la generalidad, pero todavía había que poner en orden algunas cosas, y él está listo para llegar ahí y hablar sobre esto. Pero tenía confianza en la gracia de Dios, el apóstol Pablo. Y cuando se despide, ahí fíjense, observen ustedes en el versículo 11, está despidiendo el apóstol Pablo la carta, dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. La iglesia del Señor Jesucristo permanece, y sin duda esta iglesia de Corintios permaneció todo el tiempo que el Señor quiso que permaneciera y alcanzara a más personas y padecieran lo que padecieron en todas las cosas de la historia de la ciudad de los Corintios, pero ahí Dios estuvo obrando con ellos. Fíjense cómo les dice el versículo 12: saludaos unos a otros con ósculo santo, todos los santos os saludan. A pesar de que había habido tanta exhortación en las dos epístolas, a mí me sorprende cómo el apóstol Pablo está confiado en la gracia de Dios. Lo que se ve no es muy agradable de parte de los corintios, pero era la iglesia de los corintios. Entonces él estaba esperanzado en que habría buenos resultados y que esta iglesia seguiría adelante, y que deberían de manifestar ese amor unos con otros, saludarse con ósculo santo y saber que todos los hermanos los saludaban, o sea, no los rechazaban, no los estigmatizaron, los pusieron de lado. No, era la iglesia del Señor, con todos los problemas que la iglesia del Señor tiene, pero es donde Dios está trabajando en su pueblo, levantando convertidos, levantando personas transformadas por el poder del Evangelio, que fallan, se tropiezan, caen, muchas cosas pasan, pero Dios sigue haciendo la obra a través de ellos. Se arrepienten, piden perdón, siguen adelante, buscan al Señor. Entonces aquí lo vemos, que es la forma en que el apóstol Pablo se está despidiendo de los hermanos. Y bueno, ya concluyo aquí con la bendición trinitaria, unos breves comentarios. Yo recuerdo que cuando estaba recién convertido iba a la iglesia presbiteriana, y el pastor Saúl Tijerina siempre concluía el culto diciendo: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Y nos íbamos. Qué hermoso, ¿verdad? Es que yo creo que en esta bendición trinitaria está toda la obra de Dios que Él ha hecho a nuestro favor para que vivamos la vida cristiana. Esta realidad espiritual que tenemos aquí, hermanos, nos hace vivir como cristianos. No es tu esfuerzo, no es tu dedicación, no es porque tú le echas ganas, es por esto, esta obra de Dios que está trabajando en tu vida, la conozcas o no la conozcas. Estas son cosas de Dios. Él trabaja porque Él trabaja por su gracia en nuestras vidas. Y si estás fiel al Señor hasta ahorita, es por eso. Porque la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo están contigo. Y el apóstol quería que estuviera con todos, porque algunos andaban muy mal, pero que estuviera con todos, que para todos fuera claro que esta bendición trinitaria la tienen y por ella se mueven y viven para el Señor Jesucristo. Dice
allá en Juan, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esta gracia es preciosa, hermanos. Dice en Hebreos 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ustedes saben muy bien que todo ese capítulo lo que empieza a decir que por la fe hicieron un montón de cosas. Desde construir un arca, hacer un sacrificio correcto, lo que fuera. Ahí vemos la gracia de Dios. Ahí está la gracia de Dios obrando, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y por ejemplo, pues Noé toma aquella, por la gracia de Dios, toma aquella energía, aquella fuerza, aquella determinación para construir el arca y terminarla en el tiempo apropiado, y permaneció haciéndolo a pesar de que la gente se pudiera burlar de él. Esa es la gracia de Dios que está obrando en nuestras vidas. Cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, entramos a esa gracia que nos sostiene. Ustedes y yo nos sostenemos por esa gracia. No puedo hablar, ya siempre hablo mucho de muchas cosas, pero no puedo hablar más de esto. Pero bueno, la segunda cosa es que el amor de Dios, por ejemplo, ahí en Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también entrada por la fe a esta gracia, ¿verdad?, en la que estamos hablando, y nos gozamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que nos gozamos también en las tribulaciones. Una característica del creyente es que se goza en las tribulaciones. Es un loco que se goza en las tribulaciones. ¿Por qué? Y eso es como dice Romanos 8, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Eres creyente? El Espíritu Santo está en tu corazón. Y si el Espíritu Santo está en tu corazón, el amor de Dios está ahí. Y si el amor de Dios está ahí, te capacita para sufrir por el Señor Jesucristo con todo tu corazón. Puedes predicar el Evangelio y no te va a dar pena. Puedes ir a hablarle a un familiar, a un amigo, a un compañero acerca de la fe y no te va a dar pena, porque el amor de Dios, y si se burlan de ti, no va a ser problema, porque el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. Y ese amor de Dios que ha sido derramado en tu corazón también te ayuda a ser un buen hombre, una buena mujer, una buena madre, una buena esposa, un buen abuelo, todo. Es el amor de Dios derramado por el Espíritu Santo, que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo dado, está obrando. Y el amor de Dios opera y nos permite estar firmes ante cualquier situación. Y la comunión con el Espíritu, del Espíritu Santo. Unidos en Cristo no es que le echemos ganas para estar unidos, ya saben. Unidos en Cristo porque todos los que hemos conocido el mensaje del Evangelio, tenemos una tendencia natural a amar a los hermanos. Somos la familia de Dios y amamos unos a otros. Y esa comunión del Espíritu nos permite ayudarnos, animarnos, aconsejarnos, convivir, etcétera, unos con otros. Es una epístola hermosa, hermanos. Ya no quise tomar más tiempo y ahora de una vez concluirla, pero es una epístola hermosa. Por favor, cuando la lean, yo les recomendaría, si pueden conseguir una Biblia nueva traducción viviente, lean 2 Corintios, 1 Corintios, vayan leyéndola. Me parece que se ve muy comprensible. Es una epístola muy práctica en todas las cosas que nosotros necesitamos de la vida. Es una epístola preciosa porque nos enseña en las dificultades, en los temores, en los conflictos, en los asuntos peligrosos. Tenemos ahí, ¿verdad? Y vemos la mano de Dios purificándose en cualquier situación adversa. Ahí vemos que Dios permite que los conflictos, eso es universal, que nosotros tengamos, es para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Leer 2 Corintios es decir: Señor, entiendo
que si yo estoy sufriendo esto que estoy padeciendo esto que está aquí, es para que aprenda a confiar en ti. Ayúdame a verte en mi vida en este momento, a entender esta verdad preciosa, para que yo me agarre de ti en medio de las crisis que estoy padeciendo, la que sea. Ahí pónganlo ustedes. Nos habla de que somos cartas, el olor de Cristo que se esparce por todas partes. Donde quiera que estemos, somos olor de vida para los que buscan al Señor, o los que Dios está llamando a la salvación, y de muerte para los que rechazan el mensaje del Evangelio. Pero somos gente que huele a donde quiera que va, y son cartas leídas por todos los hombres. Es una carta expedida por Cristo, en donde está diciéndole al mundo: mira, estos son mis hijos, esto es lo que yo hago con las personas que yo transformo, y eso es lo que hacemos. Y bueno, ya no, aquí ya termino. Es mucho lo que hay ahí. Léanla con interés. Va a ser una bendición grande para sus vidas. Si pueden conseguir la nueva traducción viviente, pues consíganla y léanla. Ahí está, vemos la mano de Dios en la vida de los apóstoles y en la vida de los corintios de una manera preciosa. A pesar de los falsos profetas y de todos los pecados y de todo lo que ustedes quieran, Dios es victorioso. La iglesia es victoriosa. El Señor saqueó a aquel mundo pecador y lo mantuvo a pesar de tanto pecado. Fieles al Señor. No sé por cuánto tiempo, estuve buscando algo de la historia de los corintios, la historia normal, no sé. Hubo terremotos y una serie de cosas, pero ahí Dios estuvo sin duda trabajando por el periodo que aquella iglesia siguiera adelante. Tiene mucho calor, ¿verdad? Traigo aquí, ya terminé, ya se traigo aquí algo que me gustaría.